velador. En ocasiones la vida no es justa con todos, en ocasiones la preparación académica no es suficiente para poder llevar el alimento a su casa. Al menos en mi caso, después de tanto intentar encontrar trabajo, terminé por aceptar un trabajo que me ayudara a solventar los gastos que se venían ahora que mi esposa estaba embarazada. Ese trabajo lo conservo hasta el día de hoy y aunque no es lo que más me gustaría hacer, el horario me permite hacer más cosas y ganar más dinero. Ese trabajo es de velador. Llegué a la empresa a los 24 años, hoy en día tengo 31 y desde que comencé a trabajar he vivido toda clase de eventos que a cualquiera lo harían renunciar. Durante los primeros meses no lo hice por necesidad, pero los años pasaron y ahora no lo hago por comodidad. Me gustaría contar algo que me sucedió cuando recién comencé a laborar. Trabajaba de guardia de seguridad en una escuela, era una gran escuela, en el mismo complejo tenían desde preescolar hasta la preparatoria, en ocasiones me movían al complejo universitario, pero generalmente lo mío era vigilar el edificio B, donde está la secundaria y la preparatoria. Por el tamaño de las instalaciones es necesario que al menos 3 personas estemos en funciones. Especialmente por las noches. Cada cierta hora un vehículo de la empresa pasa a ver que estemos despiertos y a cerciorarse de que las alarmas y los procedimientos se estén llevando al corriente. Mis otros 2 compañeros eran personas muy peculiares, les gustaba la noche porque tenían más tiempo muerto y si se ponían de acuerdo, el café se convertía en algo más fuerte. Eres el más nuevo y por eso te tenemos que advertir, en esta escuela se escuchan cosas por las noches, al principio te va a dar miedo, es normal, pero conforme pase el tiempo te vas a ir acostumbrando. La gente dice que son los ecos que se guardan en las paredes, otros dicen que, durante las noches con el cambio de temperatura, tanto la madera como el metal comienzan a tomar otra forma y por eso se escuchan crujidos y cosas así, pero la madre Lurita dice que cuando escuchemos los ruidos, recemos, me decía Tomás mientras le daba un gran trago a su botella de agua de sabor que le mandaba su mujer para que se mantuviera despierto. Tomás no era mala persona, de hecho, era el más educado de todos, siempre temeroso de Dios y no de las reglas de trabajo, por años estuvo en el turno matutino y había hecho una amistad con algunas de las monjas de la escuela, él era muy religioso y creyente de lo sobrenatural, aunque suene contradictorio, creer en Dios hacía que el miedo que le daba, se mitigara cuando comenzaba a rezar. Según su historia, en esa escuela ocurrieron cosas muy macabras desde su misma construcción. Supuestamente 2 albañiles murieron mientras construían la 3ª planta del edificio, uno cayó desde lo más alto quebrándose el cuello y muriendo al instante y al otro le cayeron unas vigas de cimbra mientras preparaba mezcla, estuvo hospitalizado un par de días, pero los golpes en la cabeza habían sido muy fuertes e incluso se había perforado partes del cráneo con los clavos de la madera. Cuando escuches el martilleo o el sonido de la pala, lo mejor es alejarte de ahí y ponte a rezar, me decía a menudo. Jacobo por otro lado era igual de joven que yo, parecía mayor a causa de su sobrepeso y su descuido personal, pero era joven, él siempre decía no creer en esas cosas, pero las respetaba. Uno nunca sabe y en mi caso, no lo quiero averiguar, por eso me mantengo al margen, decía cuando inevitablemente surgía el tema. Él era un poco más descuidado a la hora de trabajar, constantemente olvidaba su linterna y en ocasiones llegaba sin uniforme, compaginaba su trabajo de velador con el de mesero en eventos privados y si se le amontonaban los eventos, solía llegar tarde al trabajo, no parecía importarle mucho si lo corrían, para él su sueldo como velador era el extra, decía. Ya tenía unas 2 semanas trabajando ahí, hasta el momento, no me había ocurrido nada fuera de lo normal, en alguna ocasión recuerdo que mientras hacía mi ronda por los pasillos, escuché algo caer al suelo en uno de los salones, entré a inspeccionar y vi un libro tirado, de inmediato y como marca el protocolo, busqué la presencia de un intruso y alerté a mis compañeros por radio, el culpable salió de las sombras corriendo hacia la puerta, una enorme rata había estado mordisqueando el librero de ese salón, en la parte de atrás del mueble se veían las marcas de los dientes de aquel roedor. Te llega a morder esa madre y te arranca el brazo, me dijo Jacobo cuando vio al animal salir de salón con dirección al baño de mujeres. Así de extremo era mi trabajo hasta que comenzó la 3ª semana. Aquel lunes, hubo un evento deportivo en la escuela, las últimas personas en irse de ahí, lo hicieron cerca de las 9 de la noche, nosotros ya estábamos trabajando, yo recuerdo haber subido al 3er piso para revisar que todo estuviera bien.
La zona siempre está muy alumbrada, alrededor de la escuela hay muchas casas y negocios, así que rara vez uso mi linterna. Caminaba por el pasillo asomándome a los salones, cuando de pronto escuché una risa, miré hacia el fondo del pasillo y vi la figura de una mujer como con un vestido largo que se perdía en la entrada a las escaleras. No quería sacar conjeturas, pero yo recuerdo haber visto a la última persona salir de ahí. Caminé hasta ese lugar para encontrarme con la sorpresa de que el baño de mujeres estaba abierto. Durante las noches, los baños de los alumnos permanecen cerrados con llave, solo los encargados de mantenimiento y la dirección tienen acceso a ellos, por lo que se me hacía extraño eso. Tomás, el baño del tercer piso está abierto. Avisé por radio. No puede ser, la madre Estela me dijo que todo estaba cerrado. Ven a ver. No tengo llaves, pero jala la puerta, cualquier cosa ellos no cerraron, nomás no te metas porque les encabrona que entremos a los baños esos. Hice caso. Jalé la puerta y me alejé de ahí, de pronto el ruido del rechinido del metal me puso la piel de gallina. La puerta se volvió a abrir detrás de mí. ¿Quién lo había hecho? Ni idea y tampoco quería saber. No dije nada a los demás, esa noche ya no volví a dar rondas, me quedé fumando con Jacobo, escuchando sus mentiras sobre cómo ninguna mujer se resiste a sus encantos y cómo fantasea con la maestra de informática de la escuela. Esa noche, prefería escuchar eso toda la noche, que volver a subir a ese maldito tercer piso. 2 noches después me ocurrió otra cosa peor, yo hacía mi ronda en los salones de preparatoria cuando de pronto un fuerte ruido de sillas agitándose nos alertó a los 3. Me paré en el pasillo y desde ahí podía ver a Jacobo en la parte baja igualmente sorprendido. Tomás por radio nos preguntó qué pasaba, yo solo alcancé a decir que las sillas estaban arrastrándose en algún salón, nos quedamos en silencio hasta que Tomás me ordenó ir a ver qué pasaba, Jacobo se ofreció a acompañarme, lo esperé y ambos fuimos. El ruido de las sillas no paraba, se escuchaba en toda la escuela. Al llegar al salón, Jacobo y yo nos quedamos sorprendidos al ver 3 sillas que se movían por el salón golpeando a las demás, era como si alguien las arrastrara por todo el lugar, pero créanme, no había absolutamente nadie ahí dentro. Dios mío, ¿qué es eso?, dijo Jacobo visiblemente en shock. Vámonos de aquí, en algún momento se tienen que detener, le dije, pero Jacobo no se quiso mover. Lo veían mover la boca, tenía las manos entrecruzadas y los ojos cerrados, nunca me imaginé verlo a él rezando, podía esperarlo de Tomás, pero nunca de Jacobo. Esperé unos minutos a su lado, tenía miedo, pero no lo iba a dejar ahí rezando solo frente a no sé qué. Podría decir que fue porque tenía que ser, pero la realidad es que me gusta creer que fueron los rezos de mi compañero lo que hicieron que aquello parara. Poco a poco las sillas fueron deteniéndose hasta que todo quedó en una completa paz. Jacobo se soltó de las manos y me dijo que se quería ir a casa, que por favor no dijéramos nada, pero que no quería estar esa noche en ese lugar. Yo entendía y estuve de acuerdo, pero convencer a Tomás sería un poco más complicado. El viejo pensaba que era una excusa para salirse a tomar, que, si Jacobo se quería ir, podía hacerlo, pero si alguien venía a supervisarlos, él no lo defendería. Ambos compañeros se hicieron de palabras, uno acusaba al otro de cobarde y el otro respondía diciendo que al menos no era un maldito irresponsable. Yo no sabía qué hacer, era el más nuevo y no sabía cómo funcionaba su dinámica de equipo, me quedé callado viéndolos pelear cuando de la nada Jacobo se echó a llorar y le dijo a Tomás: mi madre va a morir hoy, me lo dijo la mujer que estaba moviendo las sillas en el salón. Sus palabras me dejaron frío, Tomás también se quedó sorprendido, rápidamente lo abrazó y lo sentó en una de las jardineras que estaban a nuestro alrededor. Con eso no se juega, chamaco, la vida de las madres es sagrada, le dijo mientras lo abrazaba. Jacobo nos contó que su madre tenía semanas con problemas de salud, ya la había llevado al médico, pero las medicinas que le daban en el seguro no le hacían efecto y la cita más cercana con el internista eran en 2 meses, no tenía dinero para pagarle el tratamiento con un particular, pero que aún así la había llevado y el doctor le dijo que lo más seguro era que su madre tuviera cáncer, les mandó a hacer estudios, pero la señora no quiso, le dijo que si se iba a morir, al menos no lo haría gastar. Según él, cuando estuvimos frente a ese salón de clases, él pudo ver a una mujer vestida como las monjas de la escuela, con la cara completamente blanca y los ojos encendidos en blanco. Ella hacía que las sillas se movieran sin siquiera tocarlas, solo para llamar nuestra atención. Una vez estuvimos ahí, le dijo a Jacobo que su madre iba a morir esa noche, que tenía que estar con ella.
La revelación de Jacobo nos hizo estremecer, tanto el hecho de pensar que tu madre moriría esa noche, como la de que aquella noticia te la dé un espectro en un salón de clases, es igualmente horrible. Tomás dejó ir al muchacho y le dijo que lo cubriría. Yo ni siquiera dije nada, él sabía que no tendría nada para decir. El resto de la noche fue muy tranquila, no volví a escuchar nada hasta después de unos días. Jacobo había recibido un permiso de varios días para arreglar el asunto familiar. Efectivamente, su madre había perdido la vida esa noche, tal y como el espectro de la monja se lo había predicho. En su lugar mandaron a Genaro, un compañero que tenía más experiencia y que había estado suspendido por temas de mala conducta. Si querían mi renuncia, me lo hubieran dicho, no que me mandan para acá, nos dijo al llegar esa noche. Tomás le dio una palmada en la espalda tratando de reconfortarlo. Tranquilo, Genaro. Vas a estar bien, le dijo con esa voz que usa la gente cuando te acaban de dar la peor noticia de tu vida. Lo sé porque eran palabras que había escuchado toda mi vida, cuando mi padre murió y yo solo era un niño de 8 años, o cuando a causa de un huracán, perdimos nuestra casa y tuvimos que llegar a vivir de arrimados a casa de mi abuela, o cuando a mi mejor amigo lo confundieron con un vendedor de droga y lo acribillaron afuera de una farmacia en la colonia donde vivía. Escuchar esas vacías palabras me hacía sentir peor, por eso cuando vi la cara de Genaro, me sentí identificado. Cerca de las 11 de la noche me acerqué a Genaro para pedirle un cigarro. Me dijo que había dejado de fumar, pero que siempre cargaba una cajetilla para los muertos, me dijo riendo. A opinión no entendí su chiste, o bueno, lo que pensé que era un chiste, pero más tarde lo descubriría. Genaro estuvo haciendo su ronda cerca de las 2 de la madrugada, de pronto el ruido de golpeteos en el piso nos puso alerta. Comencé a acercarme hacia donde se escuchaban más fuertes los golpes y vi que Tomás lo hacía también. Ninguno de los dos lográbamos ver a Genaro y comenzamos a llamarlo por radio, pero nadie respondía. Los golpes no cesaban e incluso se hacían más fuertes cada vez. De pronto comenzaron las risas y el bullicio, era como estar dentro de una construcción rodeado de varios albañiles que se divierten y cotorrean de manera jovial. Veas lo que veas, no salgas corriendo. Cierras tus ojos y te pones a rezar, me dijo Tomás temblando, mientras nos acercábamos al lugar. Los golpes salían de la zona de la cafetería, lo juro, era como si alguien estuviera martillando o destruyendo el piso del lugar, pero al asomarnos, no había absolutamente nadie, solo el ruido y las risas. Encendí mi linterna y de pronto comencé a verlos. 3 albañiles trabajaban en el lugar, los 3 platicaban como si nada, como si no se percataran de nuestra existencia, era como si los 5 estuviéramos en el mismo lugar, pero en un momento diferente, hasta que Genaro llegó. Al entrar a la cafetería, Genaro nos dijo que saliéramos antes de que ocurriera una desgracia. No solo nosotros lo podíamos ver, los albañiles fantasmas también lo veían y dejaron de hacer lo que sea que estaban haciendo para caminar hacia él. Salgan, repetía Genaro, mientras sacaba del bolsillo de su pantalón una cajetilla de cigarros. Tomás me tomó del brazo y me sacó de ahí. Desde la entrada pude ver a Genaro ofrecer cigarros a la nada. Si no alumbraba con la linterna, no podía ver a los albañiles. De pronto sacó su encendedor y fue prendiendo 3 cigarros uno a uno. Tomás y yo nos quedamos viendo horrorizados como 3 cigarros flotaban en el aire frente a Genaro. En ese momento Tomás comenzó a rezar y yo hice lo mismo. Con los ojos cerrados y las manos apretadas, recé hasta que prácticamente no tuve idea de lo que decía. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto y mi lengua decía palabras solo para no quedarme callado. De pronto escuché la puerta y Genaro nos habló. Vámonos, al parecer todo va a estar bien. Esa noche me enteré que la razón por la que a Genaro no le gustaba trabajar en esa escuela, era porque al parecer desde chico tiene un don para comunicarse con los muertos. Las historias macabras sobre muertes en la construcción de la escuela, al parecer son ciertas e incluso dice ver más fantasmas que no le hablan y le huyen, algunos son mujeres y solo un niño, pero que él tampoco quiere hablar con ellos, no le gusta tener ese don y menos después de lo que le sucedió a su compañero. El evento de los albañiles ocurre seguido, especialmente cuando Genaro va, es como si lo buscaran a él y por alguna razón le piden cigarros. La única vez que no tuvo cigarros para ellos, su compañero de turno sufrió una caída desde el 3er piso, quedando paralítico. Por eso dejé de fumar, porque esa noche me fumé todos los cigarros, y cuando los fantasmas me pidieron, no tenía nada que ofrecerles. Unas horas después, el tato se cayó y ahora vive sin poder mover las piernas, me dijo.
Hoy en día la empresa ya no le proporciona seguridad a la escuela, pero en cambio mi nuevo centro de trabajo está en una fábrica muy famosa de la ciudad, una fábrica con casi 80 años de vida y en la que han ocurrido toda clase de eventos que, al día de hoy, no tienen una explicación coherente. Los eventos paranormales me persiguen, no puedo evitarlo. Si bien ahora me siento más acostumbrado, hay cosas que me siguen dando miedo, pero trato de estar siempre apegado a Dios, que justo como Tomás, parece ser el único que nos cuida en esas noches en que todo parece ir en nuestra contra.